Vamos a saludarnos. Usted es muy precioso. Usted es muy precioso. Usted es muy preciosa, sí. ¿Verdad? Somos preciosos. Ya. Es verdad. Nosotros somos muy preciosos en Cristo. Ya. Por eso Dios nos permitió esta oportunidad, porque somos preciosos en Cristo. Si aprendemos detalladamente la palabra de la Biblia, podemos entender sobre este significado. Ya. Así que hoy también vamos a escuchar la palabra de Dios. Atentamente, por favor. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Dios, te damos gracias por guiar nuestro corazón ante tu palabra. Hoy también aprenderemos la palabra de la Biblia. Ayúdanos, por favor, para que podamos comprender tu existencia exactamente a través de tu palabra. Ayúdanos para poder saber que tú estás vivo y esta Biblia es verdad. Ayúdanos para que podamos tener corazón humilde ante tu palabra. Abre nuestros corazones, oídos, pensamientos, por favor. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Texto principal de hoy, Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Todos los versículos también aquí he preparado en la pantalla. Pero si tiene la Biblia, vamos a buscar en su Biblia. Texto principal, Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Hasta aquí. Ya, vamos a iniciar con esta historia de hoy. Aquí aparece un hombre que se llama Cornelio. Cornelio. Como dice este versículo, él es un hombre piadoso, piadoso que teme a Dios. La Biblia dice así. Y es un hombre muy bueno que ayuda a mucha gente. Y también es un hombre que ora siempre a Dios, tal como dice la Biblia. Sí, entonces, ya vamos a pensar sobre esta persona. Cornelio ora siempre, ayuda a muchas personas, piadoso, temeroso de Dios. Entonces, quiero preguntarles a todos, ¿es esta persona que ha recibido la salvación o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Esta persona? Sí, sí, ok. Él, entonces, ¿él puede ir al cielo? ¿Qué opina usted? Cornelio, temeroso, piadoso, ora siempre, ayuda a muchas personas. Entonces, ¿él puede ir al cielo o no? ¿Qué opinan? Ok, sí, creo que él recibió la salvación. También puede ir al cielo. Según este versículo, debido a que es una buena persona, teme a Dios y ora siempre, parece que naturalmente podrá ir al cielo. Sin embargo, para concluir, Cornelio, en ese momento del texto principal, todavía no había recibido la salvación. Es muy larga, ¿no? Ya, voy a explicar. Si vemos el Hechos, capítulo 10, 11 del texto principal, podemos saber que, aunque Cornelio era un buen hombre, ¿sí? Buena persona y temeroso de Dios, aunque buen hombre, todavía no había sido salvo. Si vemos Hechos capítulo 10, 11,
podemos entender. Todavía no ha recibido la salvación. Por eso Dios envió a Pedro. El texto principal dice sobre este tema. Dios envió a Pedro para que le predicara el evangelio y así Cornelio pudiera ser salvo. Esto es el contenido, historia del texto principal. Todavía no ha recibido la salvación Cornelio, a pesar de que se ve muy buena persona, pero todavía no recibió la salvación. Por eso envió a Pedro. Por lo tanto, podemos entender que Cornelio del texto principal era una persona que aún no había sido salva. Entonces, ¿qué significa este texto principal? Es decir, aparentemente una persona puede parecer muy creyente y ser una buena persona, pero tales aspectos no son condiciones decisivas para recibir la salvación. Este tema es muy importante. Esto significa que podemos temer a Dios, podemos orar, podemos ayudar a los pobres y llevar una buena vida, incluso sin haber recibido la salvación. ¿Ya? Por eso preparamos este seminario. Como aprendimos ayer, hay muchas personas que viven de esta manera. Estas cosas no son una condición ni una evidencia de la salvación. Una vida aparentemente se ve buena. Es decir, como aprendimos ayer, el criterio del hombre para la salvación y el criterio de Dios son completamente diferentes. Muchas personas piensan sobre la salvación según su manera, ¿sí? Pero necesitamos el criterio absoluto de la Biblia, ¿sí? Mi pensamiento, en realidad, no sirve. Vamos a ver el criterio de Dios, ¿sí? ¿Qué es el criterio de la salvación? De Dios. Por eso preparamos este seminario. Por ejemplo, yo puedo pensar que soy salvo, pero si en realidad no soy salvo, según el criterio de Dios, después de la muerte, enfrentaré una consecuencia extremadamente terrible, que es el infierno. En otras palabras, pensaba que iría al cielo, pero caerá en el eterno infierno. Hermanos, nunca deben pensar en este tema ligeramente, nunca. Debido a que hay muchas personas así, en muchas partes de la Biblia nos está advirtiendo sobre esto y nos dice también cómo podemos recibir la salvación correctamente, bíblicamente. Esto es el propósito más importante para el cual Dios nos dio la Biblia, palabra de Dios. Por eso preparamos seminario de la Biblia, seminario de la Biblia. Esto es el criterio. Y podemos recibir la salvación a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Seguramente hay muchos de ustedes aquí que temen a Dios, sí. Oran también, ayudan a las personas pobres y tratan de vivir una buena vida con todo posible. Sí, mayoría de ustedes, mayoría de las personas. Si esa fuera la manera definitiva de recibir la salvación, en realidad ustedes no necesitan participar en este seminario. Si esta fuera la manera de recibir la salvación, vivir una vida fervorosa, ¿sí? Ayudando a las personas, haciendo buenas obras. Si esta fuera la manera definitiva de recibir la salvación, no necesario de escuchar la palabra de Dios. No hay ninguna razón de aprender la Biblia. Si hacemos más buenas obras, si oramos más, en vez de participar hoy de esta manera, podremos ir al cielo. Entonces, ¿por qué aprendemos la Biblia? Estamos muy cansados. ¿Pero por qué? Y así ya sabemos la manera de entrar al cielo. Entonces, solamente vivimos intensamente haciendo lo que creemos, nada más, ¿no? Hermanos, debemos saber que los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios son totalmente diferentes. Esto es el tema nuclear de hoy.
es muy importante. Nosotros podemos pensar según nuestra manera para ir al cielo de esta manera, tal, pero lo más importante es el criterio de Dios. Criterio, ¿sí? Pensamiento de Dios. ¿Qué es el pensamiento de Dios? Aquí la Biblia dice así, Isaías 55, 8 y 9. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La Biblia explica claramente de esta manera. Como dice este versículo, mi pensamiento y el pensamiento de Dios son totalmente diferentes. Como la diferencia entre el cielo y la tierra son diferentes totalmente. Por lo tanto, para tener una fe de creer en Dios, para tener una salvación bíblica correcta, una fe correcta para recibir la salvación, debemos dejar mi pensamiento e investigar exactamente qué es el pensamiento de Dios, qué es el criterio de Dios. Por eso la Biblia misma dice de esta manera abajo, 55, 7, aquí también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, deje su pensamiento, dice. Es muy peligroso creer en mis propios pensamientos. Entonces, en el asunto de la fe, como dice este versículo, debemos dejar mi pensamiento a un lado y así tenemos que confirmar exactamente según el criterio de Dios, según el criterio de Dios. Es muy importante, ¿sí? Aquí cada uno de nosotros tenemos nuestros propios criterios, nuestros propios pensamientos. Y hay pensamiento de Dios, criterio de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejamos mi pensamiento a un lado, así vamos a ver, vamos a chequear el criterio absoluto de Dios. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la fe verdadera? Esto es el propósito de este seminario de la Biblia. Para ustedes, ¿sí? Estamos preparados. Este seminario es muy importante. También si escuchamos atentamente este seminario, podemos entender muy fácilmente sobre este criterio. Así podemos recibir la salvación. Es muy importante. Es decir, Cornelio, ¿sí? Cornelio parecía ser una persona salva según el criterio humano. Ustedes me dijeron que, Cornelio recibió la salvación, puede ir al cielo, pero la Biblia dice que aquel momento no ha recibido la salvación todavía. Esto es el criterio de Dios. ¿Por qué? Vamos a chequear entonces. Aparentemente parecía ser una persona salva, pero en este momento todavía no era salvo según el criterio de Dios. Entonces, ¿cuál es el criterio de Dios? Aquí, Hechos capítulo 11, siguiente contenido, vamos a ver. Hechos capítulo 11, 13, 14. Miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí la Biblia explica claramente. Aquí aparece la expresión palabras por las cuales serás salvos. Palabras, palabras. Es decir, la salvación se puede lograr no por las obras, no por las buenas obras externas o actividades religiosas de las personas, sino a través de la
palabra por la cual será salvo. Es decir, a través del Evangelio, palabra del Evangelio. En otras palabras, podemos recibir la salvación a través de la palabra de Dios, escuchando el Evangelio. Por eso aquí un versículo muy conocido, Romanos 10:17, dice así. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas partes en la Biblia explica muy claramente, simplemente, correctamente sobre la manera de recibir la salvación, sobre la manera de tener la fe correcta. La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe correcta, la salvación correcta, se puede lograr escuchando la palabra de Dios. Es decir, por medio de la Biblia podemos llegar a tener una fe correcta, una salvación correcta. Ese es el propósito de estudiar la Biblia, propósito de este seminario. Sin embargo, algunos podrían preguntar de esta manera, pastor, ¿cómo pueden creer? ¿Cómo pueden creer si lo que está escrito en la Biblia es verdad? ¿Cómo? Pero sí, podemos confirmar esto. Por eso la Biblia misma dice así. Mire, Deuteronomio capítulo 18, 21, 22. Aquí está preguntando de esta manera. ¿Cómo puede creer si lo que está escrito en la Biblia es verdad? Pastor, me explique. Aquí, Deuteronomio 18, 21, 22 dice así. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló en tal profeta, no tengas temor de él. Dice así. ¿Qué significa? Esta palabra significa así, mire, voy a explicar esta foto. Pensemos, veamos esta foto. Si hay huellas humanas en la playa, huellas humanas en la playa, si hay, entonces pensemos, a pesar de que esta persona no se ve ahora, no hay persona ahora, ¿sí? A pesar de que no se ve esta persona ahora, pero es una evidencia muy cierta de que estuvo una persona ahí, ¿sí? Al ver huella, podemos entender, estuvo una persona. Así podemos entender con las evidencias. Esto podría decir la evidencia. Mire, aquí, este versículo. Este versículo dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló en tal profeta, no tengas temor de él. Esto significa así. Si no hay evidencias ni cumplimientos en las palabras dichas en el nombre de Dios, ellos no son palabras de Dios, sino la palabra de una profeta falso. Así que no hace falta temerle a ese Dios falso, ¿no? Es decir, este versículo está preguntando si hay alguna evidencia de algo que sucedió en el pasado, antes del momento en que estas palabras fueron dichas. Para esto podemos comprobarlo examinando las evidencias, examinando las pruebas, como huellas. Si vemos las evidencias, podemos entender la verdad. Estuvo la persona. Examinar las evidencias. Y en cuanto a los cumplimientos, solo necesitamos comprobar si lo que sucedió después ocurrió conforme a lo que estaba escrito en la Biblia, a partir del momento en que estas palabras fueron dichas.
Así chequemos las evidencias y los cumplimientos de la Biblia. Hoy vamos a chequear las evidencias. Si todas estas cosas se confirman y se cumplen exactamente como fueron dichas, ciertamente esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos reconocer esto, creer en ella y también temer a Dios. Si las evidencias son ciertas, debemos reconocer esto. Debemos creer en Dios. Debemos temer a Dios. Entonces, pensemos, si esto fuera una mentira, ¿la Biblia en sí misma habría podido alegar así, de esta manera, en la palabra? Que esté escrito así en la Biblia significa que todo es cierto, por eso. Así que, compruébelo usted mismo y créalo. Sí, con las evidencias, lógicamente, sí, claramente, con las evidencias, no con algunos pensamientos, no con algunas imaginaciones, con las evidencias. Vamos a chequear, vamos a probar. Y si todo coincide exactamente con lo que dice la Biblia, debemos tomar esto en serio. Temer a Dios. Sí. ¿Por qué? Si todo coincide, esta es la palabra de Dios. ¿Y qué significa? Dios está vivo. ¿Sí? Por eso debemos tomar este tema en serio. ¿Sí? Hay muchos textos religiosos en este mundo, pero ninguno de ellos habla sobre el principio y el fin de la humanidad. Ninguno. Sobre la creación, la historia de la humanidad. ¿Sí? Ellas solamente pueden decir que debe vivir bien, rectamente, moralmente, socialmente, religiosamente, pero no pueden explicar el hecho de la creación y el comienzo y el fin de la historia de la humanidad. Porque en esas religiones no se encuentra el único Dios verdadero, quien creó al mundo y al hombre, creador. Ayer aprendimos detalladamente acerca del creador de Dios, ¿sí? Él es creador, único Dios verdadero. Solamente la Biblia, que es la palabra de Dios, puede decir esta verdad de la creación y de la historia de la humanidad. Exactamente. Porque existe el único Dios verdadero y Él gobierna la historia de la humanidad según las palabras de la Biblia. Por lo tanto, al ver los contenidos de la Biblia y confirmar si ellos se han cumplido en la historia realmente, también si existen tales evidencias, de tal modo podemos creer en ellos. En esta segunda clase vamos a averiguar, vamos a chequear uno por uno. Si toda la historia de la humanidad y la Biblia se coinciden en todo, esa es la evidencia más cierta que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, así vamos a creer. Por eso hoy averigüemos acerca de estos hechos históricos uno por uno. Ayer chequeamos sobre la creación, ¿sí? Sobre el mundo eterno, ¿sí? Muy interesante, ¿no? Hoy también sería más interesante, ¿sí? Vamos a chequear hechos históricos, uno por uno con la Biblia. Primero, vamos a ver sobre el inicio de la humanidad. La Biblia nos enseña el lugar donde empezó la humanidad. Sabemos el huerto del Edén, ¿sí? ¿Sí? Huerto del Edén. Es el lugar donde vivieron las primeras personas, Adán y Eva. ¿Han escuchado? ¿Sí? Hay la explicación acerca de este lugar en la Biblia. Ya, Génesis capítulo 2:8, aquí dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Aquí menciona el huerto del Edén.
primer lugar, ¿sí? Que donde empezó la humanidad. La Biblia dice que las primeras personas, Adán y Eva, vivieron en el huerto del Edén. Y también nos dice que este huerto del Edén existió dentro de esta tierra, dentro de este mundo. Si podemos encontrar las evidencias de que el huerto del Edén realmente existió, también podemos creer en que la Biblia es verdad, ¿ya? Con las evidencias. Vamos a chequear. Dios muy amablemente registró la ubicación de este huerto del Edén, dirección de huerto del Edén en la Biblia, muy exactamente, para que pudiéramos encontrar las evidencias. Es decir, si tenemos la dirección, es muy fácil encontrar un lugar, ¿sí? En la Biblia está la dirección que ubica el huerto del Edén. Esta es la dirección. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14. Yo les leo. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también tebelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Itegel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Aquí la Biblia dice, en el huerto del Edén fluían 4 ríos. Nombre de ellos son Pisón, Gihón, Itegel, Éufrates. Entonces, ¿en dónde estuvo? ¿En dónde estuvo el huerto del Edén? Definitivamente podemos decir que estuvo en el Medio Oriente, en Irak. Exactamente, Irak. Vamos a averiguar por qué así. Mire, aquí vamos a ver este mapa, Medio Oriente. Este es el río Tigris. Río Tigris es el río Itegel en idioma hebreo. Entonces, río Tigris, río Itegel es igual. Y este es el río Éufrates. Entonces, estos 2 ríos pasan por Bagdad, que es la capital de Irak, y finalmente estos ríos entran al Golfo Pérsico. Entonces, podemos pensar que, según la Biblia, el huerto del Edén estuvo aquí en Irak, en el Medio Oriente. Pero si este es el lugar donde estuvo el huerto del Edén, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están los otros 2 ríos? ¿Sí? Si aquí estuvo el huerto del Edén, deben estar los otros 2 ríos más. Porque la Biblia dice que en el huerto del Edén fluían 4 ríos, ¿no? Pero existen solamente 2 ríos nada más. ¿Dónde están otros 2 ríos? En la Biblia explica sobre este lugar. Aquí, Ezequiel 31:18, les leo, dice así: ¿A quién te has comprobado así en gloria en el grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada, dice. Dice que el huerto del Edén fue derribado, dice. Huerto del Edén fue derribado en lo profundo de la tierra. Entonces, el río debe estar debajo de la tierra, ¿sí? La Biblia explica muy claramente. Por eso, nosotros vamos a averiguar, ¿sí? Debe estar otros ríos debajo de la tierra. Por eso, para encontrarlo, las personas analizaron la tierra. Para confirmar esto, mire, Estados Unidos mandó un satélite para tomar las fotos
a las profundidades de la Tierra. Este periódico salió el año 1982. Aquí dice, la nave espacial Columbia descubrió antiguos ríos debajo del desierto. Este periódico dice así. Entonces, la tecnología humana pudo sacar la foto hacia incluso debajo de la Tierra hasta 10 metros de la profundidad con radar. Con radar. Tecnología humana avanzada mucho. Así, asombrosamente, encontraron grandes lagos de ríos a 5 metros debajo de la Tierra. Descubrió. Al final, encontraron los 2 ríos perdidos. Así descubrieron todos los ríos que se mencionó en la Biblia, palabra de Dios. Este es el río Tigris, este es el río Éufrates y estos son restos de los 2 ríos perdidos, Pisón y Gihón. Entonces, aquí estuvo el huerto del Edén. Veamos un video y pensemos. El vasto desierto de Sahara de África es tan grande como Estados Unidos. Solo la arena de este gigante espacio podría sepultar a todo el mundo unos 20 centímetros bajo tierra. Es el desierto más grande y el lugar más caliente de la Tierra. En 1850, el explorador alemán Heinrich Barth descubrió durante una de sus expediciones alrededor del Sáhara unas pintadas prehistóricas que mostraban un paisaje muy diferente al desértico y seco que se erigía frente al alemán. Se veían árboles, lagos, hipopótamos, praderas, jirafas, ganado. Se veía un Sáhara verde. Usando un nuevo tipo de radar, la NASA hizo un escaneo de 48 kilómetros de diámetro en el desierto del Sahara. El radar atravesó la arena a una profundidad de casi 5 metros y reveló lo que parecía una red oculta de vías fluviales que entrecruzaban el desierto. Este hallazgo impresionó a los científicos. Hace 3 millones de años el Sahara era un bosque y se convirtió en un desierto. Parecía que había tenido mucha agua en algún momento de los siguientes 3 millones de años. Las imágenes satelitales fueron la clave para la teoría del Dr. Joris Sarin sobre la ubicación del Edén. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Los satélites revelaron no solo 2 ríos, sino los 4 ríos de la Biblia. Y se encuentran en Sumeria, en el lugar de la épica de Gilgamesh. La teoría es que los otros 2 ríos que se mencionan en la historia son ríos que ya no existen, pero que existieron alguna vez, ríos que podríamos llamar ríos fósiles. 모래층을 면밀히 조사한 결과 사하라 사막이 3,500만 년 전에는 한때 푸른 강구와 초원을 가진 비옥한 사바나 지역이었음이 드러났습니다. Ya, de esta manera, la ciencia y tecnología de nuestra época descubrieron el vestigio de 2 antiguos ríos perdidos. También hay una evidencia muy segura de que este lugar era el huerto del Edén. Es esta imagen. ¿Qué es esto? ¿Qué imagen es esto? Aquí dice la riqueza del Golfo Pérsico. Riqueza. Es la imagen acerca del petróleo del Golfo Pérsico, ¿sí? El 70% del petróleo del mundo se produce en este lugar. Bastante, ¿no? Mire, esto es el dibujo de la cantidad de producción de petróleo. En el Golfo Pérsico, este lugar, se producen bastante mucho. ¿Por qué? Es porque aquí estuvo el huerto del Edén. Solo por la arena no se podría formar petróleo. Para formarse el petróleo se necesita que
muchos animales y plantas sean enterrados de repente en la tierra para petróleo, para formarse petróleo. También debe haber una constante temperatura alta y presión en la tierra para formarse petróleo. Pero aquí, Ezequiel 31:18 dice que los árboles del Edén fueron derribados. Pues derribados serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Mire, los animales y plantas del huerto del Edén fueron sepultados y se descompusieron con mucha energía y presión para convertirse en petróleo después de muchos tiempos. Así que podemos decir que en este lugar hubo muchísimos animales, muchas plantas también. Estos se convirtieron en petróleo. Mire, por lo tanto hay muchas evidencias se descubrieron de que estuvieron muchos animales y plantas en este lugar de Edén, ¿sí? En el pasado. Se descubrieron muchos murales que le presentan animales, imágenes de caza y las evidencias de que fueron un bosque frondoso en el pasado. Ya lo vimos por video, ¿no? Y hay una piedra, mire, una piedra que se llama madera silicificada. Madera silicificada, que es un árbol que ha sido fosilizado durante un largo tiempo. Pero aquí, en el desierto del Sahara, se encuentran muchos de estos árboles silicificados. ¿Qué significa eso? Esto también se puede decir que es una evidencia muy clara de que existían árboles aquí, en el desierto. Por eso se descubrieron estos maderas silicificadas. Por eso aquí en el desierto se producen petróleo. Como hemos visto hasta ahora, el huerto del Edén existió en el lugar que ahora es Irak y que estuvo en el Medio Oriente. Por lo tanto, podemos decir que el huerto del Edén existió realmente, sí, con las evidencias. Que el huerto del Edén verdaderamente había existido significa que la Biblia es verdad y que Dios existe. Con las evidencias podemos entender fácilmente, claramente esta verdad. También, si el huerto del Edén es verdad, entonces todo lo demás de la Biblia es verdad también. Podemos entender esto lógicamente, ¿no? Lógicamente, simplemente. Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén y tuvieron muchos descendientes, muchos hijos, y la población aumentó más y más. Pero, muy lamentablemente, en Génesis capítulo 6 aparecen las escenas de que las personas cometieron muchos pecados. Han escuchado sobre esta historia, ¿sí? Por eso dice que Dios juzgó este mundo con agua, diluvio, ¿sí? Eso es el diluvio de Noé, han escuchado. Veamos Génesis capítulo 6. Aquí está escrito la historia del diluvio de Noé. Voy a leer rápidamente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, la haré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás
con brea por dentro y por fuera. Abajo dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron laídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hasta aquí. Creo que han escuchado esta historia, ¿no? Esta es la historia de diluvio de Noé. ¿Sí? Es muy interesante, pero es una historia muy seria. Si resumimos esto, podemos ver lo siguiente. Mire, voy a resumir rápidamente los contenidos del diluvio de Noé. En la época de Noé, las personas cometieron muchos pecados, tal como dice la Biblia. El mundo se llenó de pecado y por eso Dios decidió juzgar al mundo con agua, ¿sí? Pero Dios amaba a las personas. Por eso, aunque habían cometido muchos pecados, planeó Él una manera para poder perdonarlos y así salvarse de este juicio. Este plan fue el arca, ¿sí? El arca. En aquel momento, el hombre que obedeció dignamente y humildemente ante Dios fue Noé. Dios le mandó a Noé que construyera un arca, porque iba a juzgar al mundo con agua, ¿sí? Noé construía el arca y predicaba a las personas fervorosamente. Suban al arca, por favor, porque Dios juzgará a este mundo con agua. Suban, por favor. Aunque Noé predicó sin cesar, las personas no lo escucharon. Más bien, se burlaron de él y lo tomaron como broma. Porque hasta esa época nunca había llovido antes. Si vemos la Biblia podemos entender. Las personas no sabían qué es llover, qué es lluvia, porque nunca había llovido. El arca fue construida todo al final. Entonces, y un par de cada animales se subió con los familiares de Noé. En total, 8 personas. La puerta del arca fue cerrada. Cuando sucedió esto, empezó a llover. Entonces, imaginemos esta escena, ¿sí? Empezó a llover. Ciertamente las personas corrieron hacia el arca, obviamente. Golpearon la puerta. Por favor, abre la puerta. Por favor, pidieron que los salvara, ¿sí? Pero la puerta, una vez cerrada, no se abrió. Por favor, abre la puerta. No se abrió. Por este diluvio mundial, solamente los familiares de Noé sobrevivieron. 8 personas nada más. Todos los demás murieron. Esta es la historia del diluvio de Noé, ¿sí? Pero pensemos, ¿es un cuento de los niños? ¿Qué opinan ustedes? Para los niños. La Biblia no es un libro infantil, sino es la palabra de Dios. Realmente ocurrió este acontecimiento. ¿Sí? Eso no es un cuento para los niños. Algunos malentienden. La Biblia es muy interesante. Pero no, palabra de Dios. Realmente ocurrió este juicio, diluvio de Noé. Tiene muchas enseñanzas. Debemos pensar seriamente. Así fue el diluvio de Noé. En otras palabras, el mundo en el que vivimos en un tiempo fue completamente destruido por agua. Entonces, ahora debemos discutir si esta es verdad o no. Si esta es verdad, entonces la Biblia también es verdad.
también Dios está vivo y también juzgará al mundo por el pecado. Esto es el ejemplo, ¿sí? Si tenemos el pecado, será juzgado. Juzgará al mundo por el pecado. Esto significa que también existe el cielo eterno y el infierno eterno. Ayer aprendimos sobre el mundo eterno después de la muerte, ¿sí? Por eso tenemos que creer en esto, pero para creer en esto tenemos que comprobar las evidencias. Hoy, este segundo día, vamos a chequear esto, las evidencias. También, si esta es la verdad, deben existir por todas las partes de la tierra muchas evidencias, muchas pruebas de que se hundió esta tierra por el agua completamente, ¿sí? Vamos a chequear. Y una de ellas, la evidencia más segura, es que el 75% de la superficie de la tierra está hecha con una capa sedimentaria. Capa sedimentaria. ¿Han escuchado? ¿Qué es esto? Capa sedimentaria. Voy a explicar. Mire, esta es la capa sedimentaria. Es Grand Canyon de Estados Unidos. Y mire, capa sedimentaria. Para que se forme esta capa sedimentaria, sí o sí se necesita del agua. Agua. Es decir, que se necesita una corriente de agua mezclada con tierra para que forme esta capa sedimentaria. Aquí en Huaraz también hay una capa sedimentaria. Aquí en Perú también, bastante. Cuando visité ahí, he sacado esta foto. El hecho de que la mayor parte de la tierra es capa sedimentaria, según investigación dice 75%, ¿sí? Son capas sedimentarias. Es una evidencia fuerte de que todo el mundo estaba cubierto con agua y tierra que fueron mezclados. Por ejemplo, hubo un diluvio en Perú, ¿sí? En el año 2017, casi 10 años, ¿no? Vamos a ver una noticia que salió en este año. Diluvio, mire. El desastre ha dejado al menos 62 muertos, más de 500.000 de damnificados y unas 8.000 viviendas destruidas. Liliana Choi nos trae lo último desde una de las zonas más afectadas. Las mortales inundaciones que han cobrado ya decenas de vidas en Perú no dan tregua. Un recalentamiento del mar que origina intensas lluvias en las quebradas, provocando desbordes en los ríos. La carretera central que une Lima con el centro del país fue declarada en emergencia. Al sur de la capital, cientos de damnificados fueron rescatados por los equipos de emergencia. El Servicio Nacional de Meteorología confirmó que las lluvias torrenciales en la sierra que están provocando este desastre continuarán en los próximos días. Sí. Para formarse esta capa sedimentaria necesita esta corriente de agua mezclada con la tierra. Cuando una corriente así mezclada con agua y tierra fluye por causa de tales diluvios, se forman las capas sedimentarias. La existencia de la capa sedimentaria tan enorme como aquí en Grand Canyon es una evidencia muy cierta de que hubo un diluvio así tan grande. Sí, esta es la evidencia. ¿Por qué se formó esta capa sedimentaria? Porque existía una corriente fuerte, grande, mezclada con agua y la tierra. Es diluvio de Noé. Sí. Por lo tanto, que el 75% de la superficie de la tierra está hecha de esta capa sedimentaria es la evidencia más segura de que hubo un gran diluvio en esta tierra en el pasado. Sí, tenemos evidencias. También se puede decir que los fósiles son las evidencias del gran diluvio. Miren, estos fósiles, mire, para que se forme un fósil como este, un ser vivo, pensemos, un ser vivo debe quedar cubierto de repente por el suelo, mientras está vivo. Lógicamente podemos entender, ¿sí? Mientras está vivo, de repente debe
quedar cubierto. Es porque cuando un ser vivo muere, se pudre, ¿sí? Se pudre. Por lo tanto, para tener esta forma exacta, ¿sí? Se debe cubrir con el suelo y mantener su forma antes de que se pudra. Para ello, la formación de este fósil no se puede explicar a menos que se trate de un gran diluvio que se produjo en un instante. Por ejemplo, mire, este pez se convirtió en un fósil, pero mire, en el momento en que comió un pez pequeño. Sí, comió un pez pequeño. Mire, el hecho de que tales fósiles se encuentren en grandes cantidades en todo el mundo es una evidencia de que hubo gran diluvio global, ¿sí? De repente. Además, normalmente, cuando mueren las conchas marinas, normalmente abren sus bocas. Abriendo sus bocas, mueren. Y así mueren, pero todos los fósiles de conchas marinas encontradas se encuentran con sus bocas cerradas. Así. ¿Qué significa? En otras palabras, mientras aún estaba vivo, instantáneamente quedó cubierto de la tierra debido a un gran diluvio. Sí, es una evidencia. Lo que estos fósiles fueron descubiertos bastante mucho en una montaña alta como el Everest sería muy difícil de explicar a menos que fuera el diluvio de Noé. Y sorprendentemente aquí en Perú se están descubriendo numerosos fósiles de conchas marinas. Mire, hace unos meses, ¿sí? Unos años, el pastor David, ¿sí? Iglesia de Cusco, visitó un complejo de fósiles de conchas marinas descubierto en una montaña de más de 4,000 metros en Cusco y me envió estas fotos. Pastor David G. Ya. Wow. En Perú. Estos fósiles están en una montaña muy alta. Pensemos entonces, ¿cómo existen de esta manera? Con estas evidencias podemos saber que el diluvio de Noé cubrió este mundo completamente. Este acontecimiento fue verdad, diluvio de Noé. Después del diluvio subieron los montes y descendieron los valles. Salmo 104 dice así. Explica claramente la Biblia sobre el diluvio de Noé. Por eso, si vemos la Biblia, contenido de la Biblia, podemos entender muy fácilmente estas verdades. Realmente ocurrió diluvio de Noé. Estas cosas no se puede explicar sin el acontecimiento del diluvio de Noé. Otra evidencia de diluvio es lago de sal. Lago de sal. ¿Han escuchado? Aquí en el mapa del mundo, mire, los puntos negros son lagos de sal. Lagos de sal. Hay lagos de sal en muchos lugares que se ubican a miles de kilómetros del mar. Miren, ¿conocen ustedes el desierto del sal Uyuni en Bolivia? ¿Han escuchado Uyuni? Desierto del sal. La altura de este lugar es 3,400 metros, dice. 3,000. Pero aquí hay un desierto de sal. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo? Mire, después de que el agua del diluvio de Noé sale, se crean hoyos, el agua del mar se queda atrapada en estos hoyos y después de ser evaporado por el sol, dejando la sal. Por esta razón se crean estos grandes desiertos de sal. Esa es la evidencia. Hay muchas evidencias en el mundo, en la tierra. No puede subir agua del mar a una altura de 3,400 metros.
Pero no solamente pasó esto en Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces, hay muchos lagos de sal por todo el mundo. Por ejemplo, aquí en Mongolia también, Mongolia. Mongolia se ubica a miles de kilómetros del mar. Este país no hay mar, no tiene mar. Pura tierra, Mongolia, pura tierra. Yo estaba ahí durante 6 meses como misionero hace 10 años, ¿ya? Hace 10 años yo estaba. Yo visité un lago de sal, se llama Chagangnor. Chagangnor, que significa lago blanco. Miren, yo visité. He sacado esta foto. Lago blanco, Chagangnor. Aquí también hay sal. Esta es la sal. Yo lo probé. Sí, yo lo probé. Realmente era salado. Mire. Wow. Ay, salado. Por eso mi cara, como así. Oh, no tan salado. Era joven, ya. Y también cuando estaba en Arequipa, sí, Arequipa tiene altura. Yo visitamos con los hermanos a la laguna de Salinas. Mire, yo también probé. Ya, era muy salado. Hace 10 años, ahora, muy feo ahora. Ya, ha cambiado. Pastor David me dijo, ha cambiado su cara. Ya. Mire, hay muchas evidencias en Bolivia, Mongolia, hasta aquí en Perú, ¿sí? Vamos a ver este video con los hermanos de Iglesia de Arequipa, ¿sí? ¿Ha probado usted el agua? Sí, Por favor. salado. ¡Ay! ¿Ha tomado? Sí. ¡Ay! Salado. Salado. Lago de sal. Un lugar, aquí en Arequipa también es un lugar que no tiene ninguna relación con mar. Pero, ¿por qué existe este lago de sal? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, por el diluvio de Noé. ¿Cómo podemos explicar esto sin diluvio de Noé? ¿Sí? Esto es una evidencia muy cierta de que el agua del diluvio cubrió todo el mundo. No solo Perú, Bolivia, sino Mongolia, en todo el mundo. Y se dice que después de este diluvio, las aguas se disminuyeron y se retiraron a algunos lugares. En la Biblia está escrito que cómo Dios trató esta agua. Entonces, si lo encontramos en esta tierra, podemos decir que esa es la evidencia de diluvio de Noé también. Miren, Salmos 33:7. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Él es Dios. Él junta como montón las aguas del mar. Aquí dice, de esta manera, ¿qué significa esto? Eso se puede decir que los hielos juntan, ¿sí? Aguas, los hielos. Mire, los hielos del Polo Sur es 11 veces más grande que la tierra del Perú. Muy grande, 11 veces más grande, Polo Sur. El 98% de Polo Sur fue hecho por hielo perpetuo. Y su espesor medio es, dice, de 2.000 metros más o menos. 2.000, 2 kilómetros. Wow. Mire, el máximo es, dice que 4.000 metros, 4 kilómetros. Es muy grueso. Entonces, pensemos, si este hielo se deshelara todo, el nivel medio del mar obviamente aumentaría, dice, 63 metros más. Todo estará sumergido en agua de esta manera. Entonces, pensemos lógicamente, simplemente, honestamente, conscientemente, por favor. Esta es la evidencia muy clara del diluvio de Noé.
al ver esto, podemos entender que Dios trató las aguas del diluvio de Noé de una manera muy maravillosa. Hay muchas evidencias en la tierra. También, mire, dice así, Dios, pone en depósitos los abismos. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Esto se puede decir que es una profunda fosa del mar. Fosa del mar. Actualmente la fosa más profunda del mar es la fosa de las Marianas. ¿Han escuchado? Mariana, fosa de las Marianas, que está junto a la isla de Guam en el Océano Pacífico, y su profundidad, dice, su profundidad es 11,000 metros, dice. 11,000. Fosa Marianas, 11,000. Mire, la altura del Monte Everest es 8,848 metros. Entonces, si ese Monte Everest entra en la fosa de las Marianas, sobraría más de 2 kilómetros. Muy profundo. Así, debido a que esa fosa es muy profunda, puede guardar las aguas suficientemente. Como dice la Biblia, Dios trató muy bien y está escrito en la Biblia para que sepamos estas evidencias y así podamos creer en la Biblia, en Dios tanto. Así Dios trató las aguas del diluvio muy asombrosamente. Dice, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. La Biblia explica muy detalladamente, ¿no? Este versículo significa que el agua que cubría toda la tierra se retiró al lugar que Dios ha fundado, el cual es el hielo y la fosa, cuando Dios lo ordenó. Con este proceso, ¿sí? Con este proceso podemos saber que los montes subieron y los valles descendieron. La Biblia explica muy claramente, detalladamente, ¿no? Estas son las evidencias. Así fue formada nuestra tierra con la forma de ahora, teniendo las cordilleras y las fosas. Sí. A través de esto podemos entender muy fácilmente por qué los fósiles de mariscos salieron de las altas montañas. Que todos estos hechos se hayan cumplido exactamente como están escritos en la Biblia y que todo resulte ser verdad es una evidencia muy cierta de que la Biblia es verdad y que Dios está vivo. Sí, está vivo. Es verdad, con las evidencias. Para las personas que todavía no pueden creer en esto, Dios preparó una evidencia muy segura. Si el arca de Noé existe hasta ahora, sería una evidencia más cierta que el diluvio de Noé es la verdad. Sí, el arca de Noé es la evidencia más cierta. Si existe el arca de Noé, podemos entender que ocurrió este diluvio de Noé en nuestra historia de la humanidad. Realmente, mire, Génesis capítulo 8, versículo 4, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Este versículo es muy importante. ¿Dónde reposó el arca? ¿Dónde? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde? En el monte Ararat. Mencionando su nombre exactamente. Debemos meditar bien. Pensemos, si este asunto no es verdad, no habría podido poner este contenido así en la Biblia con la fecha
con el lugar exacto, ¿sí? Con la fecha, con el lugar exacto. Si esa es una mentira, entonces toda la Biblia podría ser rechazado como una mentira. Si hay una mentira, todos los contenidos de la Biblia podría ser rechazado como una mentira. ¿Entiende? Debido a que este asunto había ocurrido realmente, se pudo estar escrito así detalladamente con la fecha y el lugar exacto. Entonces, ahora, nosotros solamente tenemos que ir al lugar escrito en la Biblia y verificar si hay esta arca o no. Sí, verificar. Entonces, ¿dónde reposó el arca? En el monte Ararat. Mire, si vemos aquí, en este mapa, el monte Ararat se ubica en la frontera de la Turquía y Rusia. Este monte Ararat realmente existe hasta ahora. El arca de Noé está sepultada en el monte Ararat a una altura de 5.165 metros. Entonces, existe hasta ahora monte Ararat. Vamos a verificar. Encontraron el arca a una altura de unos 5.000 metros del monte. El explorador francés Fernando Navarra, él cortó una pieza del arca, ¿sí? También de un satélite ha sacado estas fotos. Mire, esta es una evidencia muy decisiva, ¿no? Esto es un periódico de Hong Kong, ¿sí? En el año 2010, científicos cristianos de Hong Kong y científicos de Turquía subieron al monte y encontraron al arca. Salió esta noticia. Vamos a ver este video también. Bueno, cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Ellos entraron al arca y sacaron esta foto, este video. También trajeron las cosas del arca, ¿sí? Publicaron esta noticia en periódico también. Ya, es muy asombroso, ¿no? El diluvio de Noé es la verdad, históricamente y también arqueológicamente. Es verdad, con las evidencias. Hay muchas evidencias. Diluvio de Noé. Veamos otros hechos históricos están escritos en la Biblia. Aquí, Génesis capítulo 11, versículo 1 al 5, sale una historia muy interesante también. Les leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos
una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Qué significa? ¿Qué historia? Poco después de experimentar el diluvio, los humanos volvieron a corrompirse de nuevo. Es muy lamentable, ¿sí? Noé, mire, voy a explicar. Noé tuvo 3 hijos. Sem, Cam, Jafet. 3 hijos. De quienes la humanidad empezó de nuevo, después del diluvio, ¿sí? Y había un hombre llamado Nimrod, uno de los descendientes de Cam. Y centrándose en él, Nimrod, la gente se reunió en la tierra de Sinar y construyó una torre contra Dios. Dios ordenó que los humanos vivieran esparcidos por la tierra, así mandó. Pero ellos rompieron este mandamiento y construyeron una torre alta para resistirse a Dios. Esto es el contenido de este versículo. De acuerdo con la voluntad del hombre. Es muy terrible. Fue la Torre de Babel. ¿Han escuchado este acontecimiento? Torre de Babel. Es un pecado. Como dice este versículo, en aquel momento la humanidad tenía una sola lengua. Por eso la comunicación era muy fácil, muy libre entre las personas. Aquí Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Pero pensemos, libremente podían comunicar con las palabras humanas. Por lo tanto, compartieron sus pensamientos, compartieron sus opiniones de los hombres libremente y buscaron una manera de oponerse a Dios. Es muy lamentable. Comunicando con mismas palabras, buscaron una manera de oponerse a Dios, contra Dios. Así que Dios intervino de la manera sobrenatural y dividió el idioma y la raza, dividió por castigo. A partir de este momento surgieron los idiomas extranjeros y la humanidad se apareció por todo el mundo. por 님으로. 야, 한국말로 하면 얼마나 좋겠어요. 아, 정말 한국말이 너무나 편한데요. No entiende nada, ¿sí? ¿Por qué? Por Nimrod. Dividió los idiomas. Para mí, sufrido bastante. Ya, todavía muy difícil de hablar en español. Ya, mire, lingüísticamente se dice que el lenguaje humano se originó a partir de una sola raíz, dice, una sola raíz. Ahora se revela que este es el resultado de estudios, ¿sí?, lingüísticos y antropológicos al margen del tema de la religión. Los antropológicos coinciden en que la civilización humana comenzó en la región Mesopotamia. ¿Han escuchado? Mesopotamia, sí, un lugar. Es decir, la humanidad estaba esparcida a partir del lugar donde se construyó la Torre de Babel. Torre de Babel. Esto es exactamente igual a lo que dice la Biblia. Hay muchas evidencias. Además, arqueológicamente, la existencia de esta Torre de Babel ya ha sido confirmada a través de muchos descubrimientos. Se descubrieron unos documentos y las tablas de tierra que afirman que existió la Torre de Babel y también el lugar donde se construyó. Vamos a ver este video y pensemos. La Torre de Babel.
Si van a Babilonia hoy, pueden ver fácilmente en el suelo dónde estaba el zigurat, porque es una zanja rectangular con un cuadrado negro lleno de lodo y agua aceitosa que delinea todo el perfil de esta gran torre, de la cual no queda nada más. Los historiadores han estimado que el zigurat medía casi 90 metros de altura, aproximadamente tan alto como la Estatua de la Libertad. Pero ¿es posible que esa estructura babilónica fuese de hecho la verdadera Torre de Babel? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando la historia que está registrada en la Biblia. Es muy posible que el zigurat de Babilonia pudiese estar asociado con la Torre de Babel. Hay muchos paralelismos. Uno es su ubicación. Babel es otro nombre de Babilonia. Es un nombre más semítico. Así que la ubicación ciertamente es correcta y ciertamente era una torre muy alta, como sugieren las fuentes bíblicas. Algunos arqueólogos afirman que la conexión más intrigante entre esta estructura y la Torre de Babel puede hallarse en los ladrillos restantes de los cimientos del zigurat. Algunos de esos ladrillos que tenemos tienen en la superficie superior o inferior un grueso depósito negro. Y esos son los restos de bitumen que cuando fue construido el edificio original funcionaba como cemento. Y en el relato del Génesis se señala que la Torre de Babel fue construida de ladrillos de lodo con bitumen entre ellos. Así que esta es una evidencia muy convincente de que un edificio se basa en el otro. Ya, así, la Biblia da testimonio de estos hechos históricos. Hoy en día también podemos descubrir las evidencias. A medida que avanza la ciencia y la tecnología modernas, se descubren más y más evidencias de la Biblia, ¿sí? Hoy en día. La evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios hay bastante mucho. Porque la Biblia es la verdad misma. Sí, la Biblia es verdad. Así Dios creó este mundo y continúa gobernando la historia de la humanidad. Aquí Salmo 103, 18, miremos en la pantalla, leamos juntos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El trono del reino de Dios está en el cielo, ¿ya? Dios gobierna de una manera diferente al trono humano en la tierra. Trono humano, ¿no? Totalmente diferente. Él es Dios, ¿sí? El Dios no gobierna a este mundo como un presidente de un país, de esta tierra. Keiko, ¿sí? Totalmente diferente, ¿sí? Keiko no es Dios, ¿ya? Totalmente diferente. Obviamente, ¿ya? El principio del gobierno de Dios es la justicia y el amor. Ese tema también importante, ¿sí? En quinto día vamos a estudiar sobre este tema también. Justicia y amor. Principio de gobierno de Dios. Aquí, mire. Salmos 89, 14. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. La justicia se aparece como un juicio por el pecado, ¿sí? Esto es el principio de gobierno de Dios. Si tiene el pecado, Dios gobierna con juicio, ¿entiende? ¿Sí? Por eso la Biblia, si vemos el contenido de la Biblia, podemos entender una historia de juicio. Diluvio de Noé, Torre de Babel. ¿Por qué? Aquel momento las personas tenían pecados. La justicia se aparece como un juicio por el pecado. Hemos visto el contenido del diluvio de Noé, Torre de Babel, ¿sí? Pero debemos recordar que todos fueron el juicio de Dios hacia los humanos desobedientes.
porque estos acontecimientos le presentan bien acerca del principio del gobierno de Dios. Así que debemos recordar que si vivimos dando la espalda a la voluntad de Dios, ¿sí? Ya, desobedeciendo, ciertamente habrá un juicio despiadado. Esta es la justicia de Dios, ¿sí? Busquemos un versículo muy importante aquí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Aquí, miremos en la pantalla. Leamos juntos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es un versículo muy importante. Aquí la frase, el mundo de entonces pereció anegado en agua, esta frase se refiere al diluvio de Noé, ¿sí? Está explicando al diluvio de Noé. Es decir, Dios está dando una advertencia de que está guardando al mundo para juzgar con fuego, tal como juzgó a la humanidad a través del diluvio de Noé. Esta es una advertencia muy importante. ¿Por qué aconteció el diluvio de Noé? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Sí? Es el principio de gobierno de Dios. Si tiene el pecado, Dios juzga. ¿Por qué? Justicia, tiene justicia. Como en el tiempo del diluvio de Noé, nuestra época, pensemos, también está lleno de pecados. Nuestra época, hoy en día, cada día aumentan los crímenes crueles, siempre salen las noticias terribles. La familia, que es la unidad más básica del amor, se está derrumbando rápidamente. Y es nuestra época cuando los valores universales, fundamentales y de sentido común de los humanos se van al contrario por completo. ¿Sí? Homosexualidad no es el delito, dice. El Papa Francisco dijo de esta manera. Ayer, sí, vimos, ¿no? Es muy cierto que vivimos en una época muy extraña, donde al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Es una época muy extraña. Esta es nuestra época muy mala, en la que los humanos destruyen el orden y las leyes que Dios creó, básicamente como la clasificación de hombres y mujeres, homosexualismo, ¿no? Dios está diciendo que por estos pecados ciertamente nos juzgará. Es una advertencia. Lo que los hombres fueron castigados por estos pecados y este acontecimiento está escrito en la Biblia, significa que en el futuro también serán juzgados los hombres por estos pecados. Esta es la advertencia. Vamos a ver este versículo también. Si esa es la palabra de Dios, creador, no debe ser mentira, ni tampoco es necesario que sea una mentira. La Biblia, que es el 100% verdadera, nos está advirtiendo de esta manera. Aquí San Lucas 17:29. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Segunda de Pedro 2:6 también. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ejemplo. Por favor, vamos a pensar seriamente. En el pasado, habían las ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. ¿Han escuchado Sodoma y Gomorra? Eso no es un cuento
para los niños la palabra de Dios. Realmente ocurrió este acontecimiento también. Juicio, ¿ya? Ciudad Sodoma y Gomorra. Eso era un lugar lleno de pecado también. Pero como nuestra época, ¿sí? Aquí Dios está diciendo que juzgó esta ciudad con fuego y azufre y la convirtió en un ejemplo, dice. Ejemplo. ¿Qué significa? Ejemplo para las generaciones futuras como nosotros. Es ejemplo para nosotros. Aquí la palabra ejemplo se refiere a una muestra. Existir una muestra significa que hay un objeto original, o sea, una verdadera entidad. Verdadera entidad. Este juicio es ejemplo. ¿Qué significa? Habrá un juicio verdadero. Entonces, un ejemplo es solo un pequeño modelo nada más. Es decir, este versículo significa que Dios juzgó a Sodoma y Gomorra como un modelo para enseñarnos que habrá un verdadero juicio de Dios con fuego en el futuro, nuestra generación. Génesis capítulo 19, 24-25 dice así. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Este acontecimiento también fue un hecho histórico que verdaderamente sucedió. Debido a que era un hecho verdadero, podemos confirmarlo buscando las evidencias también, igual manera como diluvio de Noé. En estos lugares hay muchas evidencias se quedaron hasta ahora, las cuales fue juzgado por fuego y azufre. Mire, este tipo de azufre de alta pureza aún permanece en muchas partes del lugar que estaba la ciudad, Sodoma y Gomorra. Vamos a ver este video también. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, nos dice: todavía quedan los restos de ese fuego divino y las huellas de las 5 ciudades están todavía para ser vistas. Conociendo por la carretera de la costa del Mar Muerto en Israel, uno puede ver formaciones peculiares que son de un color más claro que el terreno circundante. Estas son las ciudades de la ceniza destruidas por la ira de Dios. Como se menciona en la Biblia, esta es un área desolada donde no crece nada. Extrañas anomalías pueden verse aquí, como estas frágiles capas de materiales que se desintegran cuando se tocan. Los edificios de piedra caliza en las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron transformados totalmente en cenizas por el fuego consumidor del Señor. Mirando por las calles de la ciudad, uno puede notar formas hechas por el hombre que no se encuentran en la naturaleza. Este azufre se hace de sulfuro blanco monoclínico que se ha quemado y cocido a altas temperaturas. Es muy diferente del azufre natural que se forma en áreas geotérmicas. Se llevaron muestras a un laboratorio para su análisis. Demostraron ser bastante sorprendentes, ya que se encontró que las muestras eran 98% azufre puro, a diferencia de cualquier otro azufre encontrado en la Tierra. Este cocido de azufre puro es la marca celestial que ha sido dejada para mostrar al mundo que sin duda alguna, por órdenes del Señor, fueron destruidas estas ciudades pecadoras. Los críticos han dicho que el azufre es de actividad volcánica, pero ese tipo de sulfuro rómbico es de solo 40% de azufre y es de una forma cristalina, a diferencia del blanco, que es en forma compacta monoclínica, que se encuentra en las ciudades de ceniza en la actualidad. Ya, mire, hay muchas evidencias. Las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades que estaban llenas de pecados obscenos, como el adulterio y la homosexualidad en este momento. Si observamos las ruinas excavadas,
podemos saber que la mayoría de ellos eran obscenos, escritos, dibujos, estructuras e instalaciones obscenas y corruptas. La Biblia explica de esta manera. Judas 1:7 dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nosotros debemos pensar seriamente, sinceramente, en los contenidos de la Biblia. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios está explicando muy claramente, exactamente, sobre las escenas de Sodoma y Gomorra, sobre los pecados, cómo juzgó, por qué juzgó. Aquí la frase, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Esta frase significa que ellos hicieron relación homosexuales, que se desvían del orden y las leyes establecidas por Dios, básicamente. Entre mujer y mujer, entre hombre y hombre, eso es totalmente equivocado y mal, un pecado muy grande. En particular, en Sodoma y Gomorra, habían muchos pecados sexuales, como homosexualidad, adulterio. Por eso, sí, Dios juzgó. Si miramos nuestra época, pensemos, nuestra época, podemos saber muy fácilmente que hay muchísimos pecados sexuales también, como en Sodoma y Gomorra. De verdad, podría decir que ahora es mucho más peor. Entonces pensemos, juzgó Dios. Dios advierte que ciertamente juzgará estos pecados y está diciendo que habrá juicio con fuego. Sodoma y Gomorra fue juzgado, destruidos por estos pecados. Pero hoy en día, nuestra generación, nuestra época, creo que mucho más peor. Entonces, ¿Dios juzgará o no? El principio del gobierno es justicia, dice. Si tiene el pecado, Dios sí o sí juzgará. Por eso nos dio la Biblia, para que sepamos, para que podamos volver, ¿sí?, para poder recibir la salvación. Esto es el propósito de este seminario. Es una advertencia. Mire, este versículo es muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Aquí les leo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Debemos meditar bien este versículo. Aquí, el día del Señor. Día del Señor se refiere al día de segunda venida de Jesús. Y ese día sí o sí vendrá en un día en el futuro. En un día, sí o sí. Sobre este tema vamos a aprender el jueves. Sería muy interesante también, importante. Y este versículo nos está advirtiendo que en ese día un juicio tan cruel, un juicio tan terrible vendrá sobre aquellos que le dieron la espalda a Dios y rechazaran el amor verdadero de Dios. El día del juicio. Aquí podemos decir que el elemento, la Biblia menciona elemento, ¿sí? El elemento es la unidad más pequeña que se forma una material, ¿no? Materia.
aquí la frase, los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Qué significa esto? Esta frase se refiere a que el elemento más fundamental que compone la materia se dividirá. Se dividirá. Es decir, eso se refiere a la ficción nuclear. Ficción nuclear. El núcleo, originalmente no se está dividido. Obviamente. Sin embargo, cuando se divide a la fuerza, sale una tremenda energía. Esta es la explosión nuclear. Es decir, este versículo coincide con el principio de la explosión de la bomba nuclear. En otras palabras, podemos decir que este versículo nos advierte que la humanidad será juzgada por la explosión nuclear en el día del Señor. Mire, el arma más poderosa que tiene la humanidad hasta ahora, obviamente, es la bomba nuclear. Sí, bomba nuclear. Y se dice que si todas las bombas nucleares del mundo detonaran al mismo tiempo, la Tierra se quemaría más de 100 veces, dice. Mire, la humanidad aquí ya tiene 16,000 bombas nucleares, según las investigaciones. Y como sabemos ahora, está aumentando mucho este riesgo de la guerra nuclear por todo el mundo, por las guerras entre Rusia y Ucrania. Sí, ellos quieren tocar botón de nuclear. Israel también. Estamos viendo directamente. El día jueves vamos a aprender sobre este tema un poquito más detalladamente. Por eso, no falten, por favor. Vengan todos. Bíblicamente vamos a chequear las evidencias. La esencia del juicio final de la humanidad, la escena del juicio final de la humanidad se aparece en libro de Ezequiel, libro de Zacarías, libro de Apocalipsis, etc. Sí, ¿por qué? Esa es la escena que Dios mostró. El libro de Dios está escrito. Si vemos las descripciones acerca de esto, ¿sí? Dice que 1/3 de la humanidad morirá en un instante, dice. 1/3 de la humanidad morirá en un instante. Y también dice que la piel, los ojos y la lengua se corromperán estando de pie, dice. ¿Ustedes pueden entender esto? Mire, aquí Zacarías 14:12 dice, y esta será la plaga con que herida Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. ¿Qué significa esto? Pensemos. Cuando una persona muere, obviamente, pudrirse mientras está acostado, obviamente, ¿no? Eso es normal, algo muy obvio, pero al ver este versículo, podemos entender que esa no es una escena de una guerra en la época del Antiguo Testamento, no. Al ver la frase, estando ellos sobre sus pies, también podemos entender que eso es un acontecimiento momentáneo. Entonces, podemos saber que Dios reveló esa escena de la última guerra nuclear a los profetas para registrarla en la Biblia. Además, cuando realmente ocurre una explosión nuclear, se dice que se pudre primeramente desde el lugar con más humedad del cuerpo, pero los ojos, la lengua, ¿sí? Son las partes más humedades del cuerpo por parte de fuera, ¿sí? Los contenidos que solo pueden ser revelados a través de la ciencia moderna ya están escritos en la Biblia hace
2.400 años. Zacarías, hace 2.400 años. Por lo tanto, podemos decir que esto es una evidencia muy clara y cierta de que esta Biblia es la palabra de Dios. Dios muy claramente, exactamente, está escrito las escenas de explosión de bomba nuclear. Vamos a ver este video y pensemos. La palabra de la Biblia no es un libro, ¿sí?, para los niños, la palabra de Dios. Ciertamente Dios juzgará este mundo conforme a su palabra, con fuego, azufre, de esta manera. Hasta ahora hemos confirmado que la Biblia es verdad, ¿sí?, a través de numerosas evidencias, como la existencia del Espíritu, las creaciones y los hechos históricos. Sí, muy detalladamente. ¿Ya? A pesar de que tenemos algunos pensamientos humanos, opiniones, emociones, pero dejemos en un lado y vamos a checar con el criterio de Dios las evidencias. Hasta ahora, numerosas evidencias hemos verificado. Debido a que la Biblia es verdad, también es una verdad lo que la humanidad estará destinada a ser juzgada por el juicio de Dios con fuego y el azufre en el futuro. San Lucas 17, 26 al 30 dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas
el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Debemos pensar seriamente. Aquí dice que existe un día en que Él aparecerá, ¿sí? El Hijo del Hombre. Eso es el día del juicio de Dios. Juicio. Dios gobierna de esta manera, con justicia. La Biblia dice que el día del juicio será igual que la época de Noé y que la época de Lot. Es una advertencia. ¿Qué hicieron los hombres hasta el día en que Noé entró al arca? Aquí dice, comieron, bebieron, se casaron y se dieron en casamiento. Disfrutaban su vida. Sodoma y Gomorra fue juzgado con fuego y azufre hasta el día en que fueron juzgados con fuego y azufre. También comían, bebían, compraban, vendían, construían, dice. ¿No es algo extraño? Aquí no hay nada que diga que murieron por haber pecado. No dice que murieron mientras robaban, mataban, adulteraban, sino que mientras comían, bebían, se casaban. Nosotros hacemos esto también, ¿no? Pero aún así Dios los juzgó. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque ellos no tenían ningún interés sobre su espíritu, sobre Dios, sobre su salvación. No tenían interés en el cielo, no tenían interés en el juicio, salvación, infierno, cielo. Sus intereses solo eran comer bien, vivir bien, ser exitosos. Ellos gastaron toda su vida en disfrutar hasta el día del juicio, disfrutar. Las personas de nuestra época son iguales a las de la época de Noé y de Lot, pensando de esta manera. ¿Qué comeré hoy? ¿Qué será divertido hacer hoy? Hasta 6 de la mañana me vacilo, ¿ya? Sí piensan cómo ganaré más dinero, cómo compraré, venderé. Todos estos son problemas de este mundo. Gastamos toda la vida en comer, beber, casarse, disfrutar, por favor. Por eso cometieron muchos pecados. Insensiblemente, perdemos la oportunidad de resolver el problema de espíritu, de la muerte. Por favor, por eso, Seminario de la Biblia está preparado. Deben saber que en la época de Noé y Lot, las personas murieron por esta razón. Eso no es mi palabra. La palabra de Dios, la Biblia dice así. La palabra de Dios no miente y no es necesario mentir para Dios. No deben ser engañados en su vida. Su vida no fue preparada en el mundo para comer, para beber, para casarse, para disfrutar fiesta. Si viven así y les llega la muerte, entonces comprenderán que fueron engañados. ¿Por qué? Dejamos todos, ¿sí? Ante la muerte. No podemos llevarnos nada. Cuando nos envejecemos, enfermamos y morimos, sabemos que todo esto es en vano. Entonces, comprendemos que la vida no es para comer, beber, ¿sí? Sino para prepararnos para el mundo eterno. Existe el mundo eterno. Este seminario es para ustedes. Ojalá que sepan que después de la muerte existe el cielo, existe el infierno por medio de este seminario. Eso no es una broma, sino la palabra de Dios. Por eso, inviertan solamente esta semana nada más. 7 días. Ahora falta 5 días nada más. Por favor, 5 días puede lograr la vida eterna, que es el cielo. Vamos a dejar mi pensamiento, vamos a dejar mi opinión y en esta semana vamos a chequear el criterio de la Biblia, criterio de Dios. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios,
Gracias por guiarnos ante tu palabra. Durante este tiempo, ayúdanos para que entendamos tu palabra correctamente. A través de la Biblia, ayúdanos para poder conocer exactamente acerca del amor, acerca de tu misericordia eterna. Por favor, guíanos y protégenos para que podamos encontrarnos nuevamente sin ningún problema en la próxima clase. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.